a nuestro Señor. Y vamos a ir a la palabra de Dios. El tema de hoy es: no aprendas el camino de las naciones. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al profeta Jeremías. Vamos a ir al capítulo 10 y versículo 23, ¿verdad? Saludamos, ¿verdad?, a todos los que nos están viendo, los bendecimos también, desde acá, desde Manasquan, New Jersey, y le pedimos también que compartan, ¿verdad?, esta palabra. El tema dije que es no aprender el camino de las naciones. Pero vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías capítulo 10, versículo 23, dice de esta manera: conozco, oh Jehová. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Padre, gracias por esta palabra, bendito Dios. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque el único que puede ordenar nuestros pasos eres tú, Señor. Y a través de esta palabra, Señor, tú ordenas, Señor, pensamiento, Señor. Y forma, Señor, en nosotros carácter, Señor. Restaura vida, Señor. Vienes sanando, Padre, vienes restaurando, vienes levantando y vienes llenando, Señor, y liberando, Señor, a todo, Señor, aquel que necesite de ti se acerca, Padre, y reconoce, como lo hizo el profeta Jeremías, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén, ¿verdad? Puede sentarse. Conozco, qué frase, ¿verdad? La del el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, si usted lo observa cuando lea este libro del profeta, tiene una frase, ¿verdad? Además, ¿verdad?, que decían también el profeta llorón, ¿verdad? Pero tiene frases que a mí me sorprende porque tienen una gran sabiduría que viene de lo alto, porque cada palabra, ¿verdad?, es inspirada por Dios. ¿Cuántos lo creen? La palabra no es así, digamos, que la escribieron por escribirla. Y es vida y es espíritu. Dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Como iglesia, ¿verdad?, como hijos de Dios, y viene hablándonos a nosotros, nos hace ver a través de esta palabra, porque la palabra acá, ¿verdad?, dice Señor, no es señor de su camino, no es dueño. La palabra, ¿verdad?, en el original, Señor, es dueño, amo. No somos amos de nosotros, de nuestra vida, no nos pertenece a nosotros. Él nos da la vida, Él nos da todo. Por eso no somos dueños, lo primero, de nuestra vida. Y eso es lo primero que nos hace a nosotros desviarnos. Eso es lo primero que nos hace caminar desordenadamente. ¿Por qué? Porque nos creemos que no necesitamos de la enseñanza de un padre espiritual, como lo es el Señor que está en los cielos, el Señor que está con nosotros. Y viene pasando, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, como una ilustración en los jóvenes de 15, 16, 17, ellos creen que todo lo saben. Y ven que los padres como que son muy anticuados, ¿verdad? Y aún nosotros como cristianos pensamos de que Dios tiene que esperarnos a nosotros. Dios tiene que tener calma con nosotros. Dios sabe, y usted ha oído muchas de las cosas como frases decir: Dios conoce mi corazón. Dios sabe, ¿verdad?, de que Dios conoce mis luchas. Y es cierto, Dios conoce las luchas también, pero también nos dice que nos baste la gracia de Él, que eso es suficiente. Que en medio de las tribulaciones es suficiente su gracia, que en medio de las tribulaciones la palabra de Él es suficiente. Y por eso es importante nosotros, que acá tenemos al que da lo suficiente, el que da lo abundante, el que da de una manera sobrenatural. ¿A quién más tenemos nosotros? El salmista Asaf decía: ¿a quién tengo en los cielos? Sino solamente a ti. Y fuera de ti, no quiere nada, ¿verdad? Lo tenemos todo en Él. Y aquí, ¿verdad?, el profeta dice, conozco, oh Jehová, dice, que el hombre, él sabía, ¿ya?, no es dueño de su camino, en otras palabras, de su vida. Aquí a veces la palabra camino, ¿verdad?, pasa a ser de nuestra manera de ser, de nuestro interior, de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con nuestra manera de ser.
queriendo hacer un plan nosotros. No somos dueños de los planes que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque ni los caminos ni los pensamientos son los pensamientos de Dios. Y aquí estamos reunidos, yo le digo, y acá el pensamiento, ¿verdad? Muchas veces es pequeño, humano, terrenal, porque decimos, se llegó el domingo, ya 2 horitas y terminamos, y hasta el otro domingo, ahí ver qué hacemos trabajando. El enfoque no está en lo espiritual, el enfoque está en lo terrenal, el enfoque está en otra cosa. Pero Dios lo que quiere es que nosotros le demos vuelta. Que cuando nosotros entendamos, que cuando nosotros comprendamos que no somos dueños de la vida, quiere decir que necesitamos una dependencia continua. ¿Comprende esto, verdad? Algo que depender continuamente es como un bebé que necesitamos. Por eso usted tiene que ver que Él nos dice, anhelen esta palabra, ¿verdad? No adulterada, como un bebé recién nacido. Yo le pregunto, ¿verdad? Un bebé cómo se desespera, ¿verdad? Cuando tiene hambre. Los que son mamás saben, ¿verdad? Que ellos se desesperan y hasta que no logran aquello, no dejan ellos de llorar. Y nosotros, ¿verdad? Nos olvidamos. Nosotros decimos, sí podemos caminar solitos. Ahorita, ¿verdad? Que dije caminar solito, me acordé de verdad de que yo a veces digo, a veces tengo que hacer algo, ¿verdad? Y a veces uno se olvida que el que tiene todo, ¿verdad? El control de la vida de uno es Jesús, es Dios, es el único. Y aún las cosas pequeñas que nosotros estemos viviendo, tenemos que ponerlas en las manos de Dios. Esto no depende de un terapista, esto no depende, claro, Dios pone los terapistas, Dios pone los hermanos, Dios pone la oración, Dios pone todo, el querer como el hacer. Pero ¿cómo está el corazón? Un ejemplo, en el caso mío, para tener esa dependencia, esa comunión con el Padre. Es difícil, ¿verdad? Porque a veces nos creemos dueños nosotros. ¿Y por qué nos creemos dueños? ¿Y qué pasa cuando nos creemos dueños nosotros de nuestra vida, verdad? ¿Sabe qué es lo que pasa? Nuestro caminar es desordenado. Eso es lo que pasa. Desordenado. Porque queremos hacerlo nosotros mismos. Yo antes no me podía ni parar de pie porque yo lo quería hacer a mi manera. Hasta que no dijeron, hasta que no hubo instrucciones, ¿verdad? De cómo yo tengo que poner esta prótesis. Entonces necesitamos de instrucción y el manual, ¿verdad? Y la palabra de Dios. Que Dios quiere que esté en nuestros corazones. Porque cuando llega al corazón, ¿verdad? Y esa palabra empieza a germinar, porque esa palabra dice que es tan segura, dice como la nieve y como la lluvia que descienden, dice, pero no, tiene un propósito, en otras palabras, tiene un propósito. Él pone la semilla, empieza a germinar, empieza a ver algo, y es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Nos ordena nuestra vida. Este es el tiempo, ¿verdad?, de que nosotros empecemos, porque Dios está tratando con nosotros. Yo le digo, Dios está tratando con nosotros porque no es de aquel valiente. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 10, voy a hacer ahí un paréntesis solo para ver capítulo 9, versículo 23. Porque a veces las personas se creen, ¿verdad? Porque así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente ni se alabe el valiente, en su valentía, ¿verdad? Ni el rico se alabe en sus riquezas. Vio, hay cosas que empiezan a desordenar nuestra vida. Empezamos nosotros a tener una jactancia. Empezamos nosotros a creernos que porque tal vez estamos acá, porque tal vez nos tiene en un púlpito, porque tal vez tenemos muchos años de estar acá, nosotros somos los que tenemos el control de esto. La iglesia no camina, ¿verdad? Si no estoy yo ahí, la iglesia, el ejemplo, ¿verdad? No se mueve si yo no estoy, todo lo que es lo de la música y todo en las diferentes áreas. Cuando empezamos a tomar algo autoritario, nosotros, cada uno de nosotros, empezamos nosotros a ver que nosotros somos dueño y señor de todo. Pero no nos damos cuenta que ese es el principio de una familia, de un ministerio, de una persona, de un hijo de Dios desordenado.
desordenado. Dice, ¿por qué? Porque aquí mismo dice, no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No los puede ordenar. ¿Ya? No podemos nosotros, no podemos andar como un llanero solitario. Necesitamos de él, necesitamos de la familia, del cuerpo, ¿verdad? Que es la iglesia. Necesitamos de estar en una confraternidad. Necesitamos de estar en comunión con él. La vida, en otras palabras, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a él. Y desde aquí, ¿verdad? Estamos arrancando que debemos conocer nosotros también. Debemos de tener siempre, ¿verdad?, en nuestro corazón de que es Dios el que va a ordenar nuestros pasos. En el texto, ¿verdad?, en Proverbios capítulo 20, 24, dice la palabra de Jehová también de esta manera: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y ahora sí vamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo pues camina desordenado? Se vuelve dueño de su propia vida. Y ahora, ¿verdad? Acá habla Jehová de una manera clara, ¿verdad? Y concisa para nosotros, donde nos dice: de Jehová son los pasos del hombre. Aquí nos dice una verdad. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Hay una pregunta ahí. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? No puede. Va a ser difícil. No lo entenderá cuando toma las propias decisiones. Cuando usted tome sus decisiones sin tomar en cuenta a Dios, su vida es desordenada. El ministerio va a estar desordenado, la iglesia va a estar desordenada, el matrimonio va a estar desordenado. Entonces necesitamos nosotros la iglesia que Dios anhela. Dios anhela una iglesia diferente. Una iglesia, dice, limpia, sin manchas, sin arrugas. Esto tiene que ver con una ordenanza. Eso tiene que ver con algo que da vuelta y se vuelve a Él. Solo Dios nos puede alinear nuestra vida a su propósito. Porque a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, de que podemos hacer crecer esto. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que para ordenar los pasos tenemos que ir a Él. Para nosotros, ¿verdad?, entender los propósitos de Dios, tenemos que llegarle a Él y decirle a Él. Hablar con Él. Jeremías también decía, ¿verdad?, ¿cómo pueden entender esto si estos no han ido? El Señor decía, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios: si no van al lugar secreto, si no se acercan a mí, si no viene, ¿verdad?, porque podemos estar acá todos. Jeremías decía, dice, la obra es grande, pero nosotros estamos distanciados. Nos podemos ver juntos, pero tal vez no estamos en armonía. Tal vez no estamos en un mismo sentir. Tal vez, ¿verdad?, no pensamos que en el mismo Dios. Tal vez lo pensamos, pero no de la manera de creerle, porque es diferente cuando usted piensa, cuando usted sabe de que hay un Dios. Pero cuando el mover de la iglesia, cuando como el Señor dijo, ¿verdad?, sean uno igual que yo. Eso tiene un poder. Tiene un poder. Por eso dice que solo Dios puede alinear nuestra vida a su propósito. Solamente Él. Que nosotros caminamos desordenados. ¿Cómo ordenar esos pasos entonces? Le dije, ¿verdad?, a través de la comunión con Él. Pero es una comunión no la que nosotros pensamos que es de una hora, o a veces, ¿verdad?, pensamos que la comunión son 2 cantos de adoración. Eso no es. Un adorador es 24/7. Un adorador es genuino, transparente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero quiero ir avanzando, ¿verdad? El Salmo 37, 23 dice: por Jehová. Hay otro versículo ahí más que dice, en el Salmo 37, 23 y 24, vamos a leer.
Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. De Jehová eran los pasos de verdad. Vea lo que, si usted puede analizar, de Jehová son los pasos del hombre y por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y aquí hay algo más que dice, y él aprueba su camino. Y cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos de que él es un ordenador. Él sabe, ¿verdad?, lo que está desordenado y Él quiere ordenar nuestra vida, nuestro interior. A veces lo que pensamos, ¿verdad?, cuando dice de ordenar, miramos al hermano que tenemos a la par y decimos, mira, ese es desordenado. Cuando Dios quiere una ordenanza que Él quiere primeramente tratando con cada uno de nosotros. La iglesia necesitamos ser ordenados por Él. Por eso una de las cosas que dice es, Él es el ordenador y Él es el único que aprueba. Usted no puede decir yo ya estoy bien. Usted no puede decir yo soy bueno. Usted no puede decir ahora sí yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Espere que Dios apruebe. Procura con diligencia, dice la palabra de Dios, estar aprobado delante de Él, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que habla la palabra de verdad. Hay verdad en su vida, en su corazón, hay verdad y transparencia en la casa, igualmente en la iglesia, igualmente en el trabajo, hay verdad ahí, entonces Él es el que aprueba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice también en Jeremías, hablaba, ¿verdad?, que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Perverso, dice. Hasta que sale Dios, el único que conoce, y dice, yo, Jehová, que apruebo, dice, que conozco y que doy según su camino. Eso es lo que necesitamos nosotros. Nosotros tenemos todo, lo que pasa es que no vamos nosotros donde Él. No nos acercamos verdaderamente donde Él. No hemos confiado en Él. Creemos que caminar nosotros, por nosotros mismos, vamos a estar mejor. Que nuestra vida, ¿verdad?, va a ser mejor. Pasa, ¿verdad?, en las parejas. En las parejas casi nadie le pide a Dios. Y cuando lo piden de labios. Nadie le pide a Dios, ¿verdad? Yo quiero el esposo así, así. Nadie. Porque primero se enamora y hasta después dice, este es. Y el Señor le dice no, y a veces le dice no a través de las personas, y dice, este es. Y después vienen los problemas. ¿Por qué? Porque solo Dios es el que va a probar. Yo le digo, debemos de estar nosotros, dice con diligencia, con el más alto esmero. Quiere decir que necesitamos nosotros pagar un precio también. Necesitamos nosotros acercarnos, ¿verdad?, con un corazón contrito, con un corazón humillado, como dice la palabra de Dios. ¿Y por qué lo dice eso, verdad? Porque cuando un corazón humillado, Dios no lo desprecia. Dios sabe lo que hay ahí, Dios sabe, ¿por qué? Porque Él conoce nuestra vida, Él es el que nos formó, Él es el que sabe lo que nosotros necesitamos. No es acá, ¿verdad? No es, como dice la palabra, no es del que corres, sino del que Dios tiene misericordia. Podemos hacer todo nosotros, pero necesitamos la dirección de Dios, necesitamos que nuestros pasos sean ordenados por Él. Otra de las cosas que no nos vamos a quedar postrados. Dios permite, ¿verdad?, que nosotros podamos caer porque es de humanos, muchas veces, ¿verdad?, el poder caer, pero Él nos va a levantar. ¿Por qué? Porque antes de eso dice que Él lo aprobó ya. Cuando Él aprobó, antes está la palabra y yo apruebo, dice. Entonces, aún aunque esté caído, ya Él lo había aprobado. Aún aunque lo ve, ¿verdad?, muchas veces desanimado porque conoce nuestra vida, Él nos va a dar aliento. Aunque muchas veces hemos caído en enfermedad, Él nos va a sanar.
¿ya? Pero necesito yo, ¿verdad?, llegar a Él y decirle, ordena mi vida, ordena mi interior, ordena mis pensamientos, ordena todo. Necesitamos de Él. No quedará postrado, ¿por qué? Porque hay algo grande, ¿verdad?, que es su diestra. Él nos sostiene. En Isaías capítulo 41:10, ¿verdad?, habla de la diestra de su justicia. Está hablando de autoridad. No está hablando solo, la gente piensa que es derecha, ¿verdad? Pero no, está hablando de la autoridad, de la soberanía de Él. Él es soberano y Él dice, porque Jehová sostiene su mano. Porque yo estoy contigo. Porque yo soy tu Dios. Qué palabras, ¿verdad?, las que llegaron, ¿verdad?, a Isaías. Porque yo soy tu Dios. Porque yo te esfuerzo, dice. Porque yo estoy contigo. Y Él está con nosotros. Eso es lo importante. Él está con nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante. Y aún en estos momentos difíciles, así como decía Job, ¿verdad? Le decía, venía palabra a Job, aunque a veces el principio es pequeño, el postrer estado va a ser grande. Va a haber, y va a ser grande no porque usted va a ser uno, aunque va a ser uno de los beneficiados, pero lo que tenemos que ver es que la gloria se la va a llevar Dios. Y que cuando nosotros vivimos, ¿verdad?, cada día apegado a Él, nosotros sabemos de que cada victoria es porque Él lo ha permitido, porque Él nos ha sostenido, porque Él nos ha librado, porque Él nos tiene el control de todo. Entonces Dios nos aconseja a caminar en su palabra. Eso es lo que hace. Dios nos aconseja a caminar en su palabra. Y a veces nosotros no pasa que nos quedamos estáticos, nos quedamos estancados, nos quedamos sentados. Yo sé que ahorita es tiempo de estar sentado a escuchar la palabra, pero cuando hablo nos quedamos sentados es que no nos movemos a hacer la voluntad de Dios. Y conociendo muchas veces o sabiendo, pero se la dejamos al hermano. Vea lo que pasaba en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice de esta manera: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. ¿Qué dijo? Que se parara en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. ¿Será que en este tiempo también pasa? ¿Será que también hay gente que aún Dios llevando o escuchando la palabra, porque esta es la palabra de Dios? Así dice Jehová en su palabra, ¿verdad? Porque a veces no es lo mismo decir así dice Jehová en su palabra que Jehová me dijo, porque a veces no dice. Pero así dice Jehová en su palabra. Paraos en los caminos y mirad. Tenemos que meditar, tenemos que reflexionar. ¿Será que Dios está contento? ¿Será que está gozoso con lo que estamos hasta hoy viviendo? ¿O necesitamos ordenar algunas cosas de nuestra vida? Usted nada más hágase la pregunta y usted y Dios, ¿verdad? Cuando usted pone esa pregunta, ¿verdad?, delante de Él, con sinceridad, yo le digo que Dios tiene una respuesta. Tal vez la que no espera usted, pero la que es necesaria. La que es necesaria, porque a veces necesitamos nosotros que nos venga una respuesta a conveniencia. A conveniencia, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad?, cuando nosotros vivimos a la conveniencia nada más. Pero Dios tiene algo mejor para nosotros. Dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Había rebeldía en el corazón. Aún, ¿verdad?, le estaba diciendo que preguntaran por las sendas antiguas.
Yo me imagino, ¿verdad?, de todas las enseñanzas que recibieron, ¿verdad?, desde el Pentateuco, desde Abraham, desde todas esas enseñanzas, ¿verdad?, de que hacía, ¿verdad?, de que había algo que llenaría o que llena nuestro interior, que trae descanso, como nosotros ahora, ¿verdad?, en Mateo 11:28, que nos habla, ¿verdad?, de que todos los que están, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar, dice. Y aprended de mí que soy manso y humilde, dice. Y hallaréis descanso en vuestras almas. Entonces, desde el tiempo, ¿verdad?, la palabra de Dios es la que viene a posicionarnos, a exhortarnos, a decirnos lo que nosotros necesitamos. Y nosotros lo que necesitamos es conocer esa verdad de Él, que necesitamos ser ordenados. Y ahora, ¿verdad?, debemos ser ordenados porque los caminos donde andamos no son de nosotros. El verdadero camino es Jesús. Amén. Ese es el verdadero camino. Y Jesús, ¿verdad?, en sí es la palabra de Dios. Jesús es el verbo, es la misma palabra. Necesitamos entonces de la palabra. Solo en eso vamos a encontrar ese descanso. Solo en Él, ¿verdad?, vamos a empezar a caminar de una manera donde no nos vino. Dice la palabra de Dios que aún el más torpe, dice, no se desviará. Pero nosotros necesitamos entonces saber que a través de la palabra de Dios, por medio de Jesucristo, serán ordenados nuestros pasos y podemos ver que el camino verdadero es el camino de Jesús. El camino verdadero es el camino de Jesús, no es el camino que nosotros trazamos, aunque se ve bonito. La mejor instrucción es la que trae el Padre y que nosotros tenemos hoy revelada por esta palabra a través de Jesús y por medio del Espíritu Santo que viene a, ¿verdad?, terminar la obra, pero viene a convencernos a nosotros, ¿verdad?, de que sí necesitamos de Él, que sí necesitamos de esa palabra. Por eso Él decía, santifícalos en tu palabra, porque era necesario. Y no es tiempo de decir no andaremos, no caminaremos. Es tiempo de decirle, Señor, aquí está mi vida, ordena. El camino de comunión, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad?, que en la senda antigua cuál sea el buen camino, nos está hablando de un camino de comunión con Él. Un camino de oración, un camino en obediencia, en meditar la palabra de Dios todo el tiempo, ¿verdad? Porque aún, ¿verdad?, habla el Señor diciendo que esta misma palabra, que no se aparte, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche vamos a meditar en ella. Vamos a meditar. Cuando esta palabra meditar no solamente se queda en reflexionar, también va más allá, dice, en anunciarla, en vivirla. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque el camino de comunión nos lleva a tener esa comunión con Él. ¿Y cómo la vamos a tener? A través de la palabra de Dios. Ahí vamos a tener esa confianza. Ahí nos vamos a volver a Él. Ahí nos vamos a acercar porque sabemos que ahí hay refugio, ahí va a haber paz, ahí va a haber dirección, ahí va a haber orden. Eso es lo que quiere Dios con nosotros como iglesia, que reconozcamos que necesitamos ser ordenados por Él. ¿Por qué? Porque a como está la iglesia, yo le digo y hablando generalizado, ¿verdad? La iglesia no está caminando como Él quiere. Y Dios quiere una verdadera iglesia. Pero sí le digo que la verdadera iglesia sí. Yo sé que hay iglesia que sí camina verdaderamente. Pero si hay algo que no estemos haciendo nosotros bien, Dios quiere que nos unamos a esa iglesia. Porque el tiempo se acerca, porque el tiempo es corto, porque Él nos ama. No es meter miedo cuando Él nos dice, ¿verdad?, de que los acontecimientos que van a venir, sino que lo que nos está diciendo, yo los amo. No quiere que pasemos eso. Él quiere que tengamos vida en Él, meditar en Él. ¿Qué va a pasar cuando meditamos? Nos va a guardar, dice, y vamos a hacer que hagamos conforme a lo que está escrito acá. No solamente, ¿verdad?, era meditar, sino también dice que hagas conforme, no, que guardéis primeramente. Eso está, ¿verdad?, en Josué 1:8, dice que guardemos. Es tan difícil guardar, ¿verdad? Es tan difícil guardar esa palabra que Dios
que Dios nos pone. Yo le digo, a veces atesorarla, a veces aún en memorizarla cuesta. Pero un dicho del mundo se memoriza así. Pero una palabra de Dios, no porque no la pueda memorizar, sino que no es la prioridad que hay en la iglesia. Y hablo con la verdad, no es la prioridad, porque cuando usted tiene prioridad, la palabra más bonita que le dijo la novia nunca se le olvida. La palabra más, todo lo que usted le apasiona nunca se le olvida. A veces hizo una jugada de fútbol hace 10 años, 20 años y no se le va a olvidar. Oh, qué golazo hice. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no. Por eso dice que la guardemos. Pero no solamente la guardemos, porque guardarla es tenerla ahí, ¿verdad? A veces la Biblia se guarda y se empolva y ahí está. Pero lo que dice la palabra es que no solamente se guarde, sino que hagas conforme a lo que está escrito, que vivamos la palabra de Dios, que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Amén. Hacedores de la palabra es una persona, ¿verdad?, de que cada día se acerca a Él, ¿verdad?, aún en sus fallas y defectos que podamos tener, pero le dice al Señor, ¿verdad?, perdóname, pero yo quiero seguir. Perdóname, pero yo no me quiero quedar acá. Y está en una lucha. Y está en una lucha, ¿verdad? Porque hay una lucha, ¿verdad?, entre lo que es la carne y lo que es el espíritu, dice la palabra de Dios. Por eso el desorden, ¿verdad?, tiene que ver que venga algo que sobrepase lo que está pasando, ¿verdad?, y lo ponga en orden. Y cuando usted llega a Cristo, verdaderamente a Cristo, sí, cuando usted cree realmente su palabra, eso lo posiciona como un hijo. Eso lo posiciona por encima de tentaciones, porque hay una posición. Cuando usted habla con la palabra, tiene una posición. Si no vemos a Jesús, ¿verdad?, que es la posición que tomó, ¿verdad? Aún estaba él en la carne, era humano también, aunque era Dios, 100% Dios, pero él habló con la palabra que ya conocía. Habló con la palabra. Y aún, ¿verdad?, el enemigo le puso palabra que conocía aún del Antiguo Testamento, porque el enemigo se sabe la palabra de Dios. Y le dice, si te tiro ahí acá, ¿verdad?, los ángeles te sostienen. Porque esa hay una manipulación. Hay manipulación. En este tiempo el diablo sigue manipulando, ¿verdad? Sigue poniendo dardos, sigue diciendo no es necesario que tú te congregues, no es necesario ni que aún leas la palabra, no es necesario que tú hagas un ayuno, que no hagas nada. Ya Jesucristo lo hizo todo. Pero es necesario, sí. Yo le digo, es necesario estar en esa comunión con Él. Y yo le digo, cualquier cosa que usted tenga alguna duda, váyase a la comunión con Él. Que del acercamiento que nosotros tengamos con Dios, así va a ser nuestra manera de cambiar también. No podemos decirle a una persona, ¿verdad? Por eso las reglas no funcionan. Yo no puedo decirle a una persona, tú dejas de maquillarte, tú dejas de ponerte pantalón, tú dejas de hacer esto y hacer el otro. Pero cuando las personas se meten con Dios, Él mismo es el que trae el cambio. Él mismo es el que trae el cambio a la vida. Él mismo es el que habla. Él mismo. No necesita. Nosotros hablamos la palabra de Dios, pero queremos que primeramente lo que nosotros queremos es llevar, ¿verdad?, a las aguas, a las personas, llevarlas a Cristo, llevarlas a una comunión, llevarlas a que se den cuenta, ¿verdad?, que está desordenado aquello y que es necesario, ¿verdad?, que Cristo es el único que puede aprobar nuestras vidas. Es necesario que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos, ¿verdad?, y que podamos orar y que podamos decirle, de esto es donde yo flaqueo, aquí es donde me cuesta. Y a veces lo que hace es que se esconde eso. A veces no se dice. Y es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios está esperando que lleguemos a Él y nos acerquemos con un corazón, como le dije, contrito y humillado, buscando el oportuno socorro. Pero Él nos dice que entremos confiadamente, que Él está ahí esperándonos. Él está acá esperando una decisión de nosotros, que podamos acercarnos a Él. Por eso Él le habla, ¿verdad?, aún a su pueblo, y nosotros también somos el pueblo, ¿verdad? Dice en Deuteronomio capítulo 6, creo que es. Este no lo puse, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 4. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Sino que le temas
que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, una vez más, andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo su corazón y con toda su alma. El temor, yo le digo, entonces vamos a empezar ahí con el temor. Aquí eran unos mandamientos desde el principio, le estaba hablando el Señor, ¿verdad?, a su pueblo. Y le sigue diciendo, ¿verdad?, que esa palabra que le sirviera con todo su corazón y con toda su alma. Le sigue diciendo, ¿verdad?, que no solamente estuviera ahí, sino que estuviera en su casa. Que la viviera, no era nada más, o sea, que hubiera una demostración. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? No es ni mi palabra ni mi predicación, decía él, ¿verdad? Que yo hable, ¿verdad?, con palabras de sabiduría humana. Sino lo que él quería primeramente era que hubiera una manifestación de poder de parte de Dios primeramente. Eso es lo que necesitamos nosotros, no un conocimiento intelectual, necesitamos acercarnos a Él para que Él ordene nuestra vida, para que Él venga, ¿verdad?, con un poder que tiene la palabra de Dios y reconozcamos nosotros que necesitamos de Él y que cuando digamos nosotros, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, es porque lo estemos haciendo, es porque hay evidencia, es porque no diga usted, sino que alguien diga de usted. No es que usted va a decir, ay, ahora si viera cómo amo al Señor. Y los que conocen, ¿qué dirán? Ahora sí yo ya cambié. Usted no necesita estar aprobado por el hombre. Hay alguien que nos conoce a nosotros. Ese es el único que nos conoce y el único que nos aprueba es Dios. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que veamos que Él quiere que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos, ¿verdad?, con temor con reverencia, sí, como un verdadero adorador. El predicador decía de esta manera, ¿verdad?, Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, decía de esta manera, el fin de todo el discurso de decía, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque eso es el todo del hombre. Porque esto es el todo del hombre. Todo el discurso, todo lo que se escribió, ¿verdad?, en Eclesiastés, lo redujo acá. Y a veces nosotros predicamos acá, pero Dios lo que quiere es que se acerque usted verdaderamente. A veces estamos una hora hablando y hablando, pero Dios lo que quiere nada más es que usted tome la determinación de que pueda acercarse a Él. Cuando Él viene con un tema, ¿verdad?, que no aprendamos lo que hacían las naciones. Las naciones andaban mixteados, ¿verdad?, o haciendo las cosas del mundo. Cuando Jeremías habló esta palabra, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, en el capítulo 10, cuando vemos atrás en el versículo 2, habla, pero no aprendan las cosas. No aprendan de lo de las naciones. ¿Por qué? Porque venía, ¿verdad?, metiéndose en la idolatría y se estaban haciendo dueños y señores ellos creían manejarse por sí solos. Por eso acá también, ¿verdad?, dice que todos nosotros necesitamos nada más reconocer, guardar los mandamientos, temerle a Él y guardar los mandamientos. Para nosotros esto también es, cuando usted le teme a Él, cuando usted sabe, ¿verdad?, lo que Él es, usted nada más necesita acercarse a Él, porque eso es todo, porque al fin y al cabo, si usted va, ¿verdad?, si usted lo lee, ¿verdad?, en su casa, el versículo 14, el versículo 14, ya habla, ¿verdad?, de que Él nos conoce. Él nos conoce, ¿para qué? Y va a hacer juicio, dice, de toda cosa encubierta, dice, sea buena o sea mala. Entonces, ¿por qué no acercarnos nosotros cuando es el tiempo? El tiempo es hoy. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice que hay un tiempo. Este es el tiempo aceptable. Este es el tiempo aceptable, el tiempo de Jesús. Somos aceptos, dice. El tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es un día aceptable. Hoy es un día, ¿verdad?, que está Él con nosotros. Por eso la palabra nos dice de ese temor que debemos de tenerle hacia Él y de guardar lo que a Él le agrada.
Amén, ¿verdad? No, habla del camino. Una vez más, el versículo, ¿verdad? Nos hablaba de que andemos en sus caminos. Pero como hemos hablado bastante del camino, que Él nos quiere ordenar nuestro camino, pero ¿usted qué? ¿Se ha escudriñado cómo está su vida? En Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, usted puede ver, ¿verdad? Que nos habla la palabra, que escudriñemos nuestros caminos. Que nosotros mismos digamos, no puede el Señor venir a ordenar cuando usted y yo no nos presentamos o no escudriñamos nuestra vida, cómo estamos delante de Él, porque usted sí sabe cómo está delante de Él y yo sé también cómo estoy delante de Él. Pero no, muchas veces nos cuesta acercarnos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Es tiempo de volverse. Es el tiempo de volvernos. Usted puede decir, no, pero es que yo ya conozco la palabra. No. Yo le digo que nosotros nunca vamos a terminar de necesitar y de volvernos a Él. Aún, yo le digo, y lo voy a decir de esta manera, aún estando allá en eternidad, cada día vamos a necesitar de esa dependencia de Él. Tenemos que volvernos a Él, tenemos que darle todo lo que Él se merece y que nunca nosotros vamos a lograr alcanzarlo. Por eso cada día Él va a estar esperando de nosotros ese acercamiento, pero lo quiere desde ahora. Por eso dice, examínate tu vida, examínate qué es lo que está pasando, qué es lo que necesita cambiar, que yo quiero ordenar tu vida. Yo quiero ordenar la vida. ¿Por qué? Porque cuando no hay ordenanza en un lugar, no hay crecimiento, no hay comunión, no hay nada. No va a haber crecimiento. Yo le digo, la iglesia no puede crecer solamente, ¿verdad? Porque nosotros estemos acá y le digamos, Señor, la obra es tuya y usted va a ver, ¿verdad? Que tú la vas a llenar. No, Él está esperando que cada uno de nosotros, como lo dije en prédicas anteriores, así que si alguno, dice la palabra, se limpia de estas cosas, va a ser un instrumento útil, santificado para toda buena obra. Santificado para toda buena obra. O sea, Él lo escoge y Él dice, este sí. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21, ¿verdad? Pero el 20 habla cosas que a veces debemos de meditar, donde hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y yo no quiero, ¿verdad? Que a veces no queremos tocar esos temas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez la gente no les gusta. Pero yo prefiero decirle que van a haber vasos de deshonra y yo estoy esperando que usted sea el vaso que esté limpio. Usted y yo estemos limpios, que estemos santificados. Cuando habla de santificado, habla apartado para un uso especial, para servirle solamente a Él, estar dedicado, estar consagrado. Eso es lo que está esperando Dios de la iglesia, de esta iglesia. Esta palabra está acá. Es de nosotros que nos está hablando. No nos está hablando para otra iglesia. Él no está hablando para otra iglesia. Está hablando ahorita para nosotros que nos necesitamos. Necesitamos que volvernos a Él entonces. Necesitamos escudriñar nuestros corazones y decirle, Señor, el camino que yo llevo es el equivocado. El camino que llevo es el equivocado. Llevo un camino de conformismo. Llevo un camino, ¿verdad?, de no hablar. Me da miedo. El camino de miedo. Camino de cobardía. No hablamos, no oramos, no se está haciendo nada. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo primero que Dios quiere, que escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Y busquemos, escudriñemos, pero tenemos que buscar algo. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra de Dios. Y Él está en este lugar. La gracia de Dios está en este lugar. Por eso este es el momento en el cual usted y yo podemos decirle a Él, escudriña mi vida, llena mi vida. Por eso la palabra decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Jehová uno es. Pero el amar sobrepasa, yo le digo, el amar lo que Dios está esperando. Y sobre todas las cosas que nosotros estamos haciendo, necesitamos que Dios primero trate con nosotros, con nuestra vida. Él quiere no solamente que le amemos, sino que le sirvamos. El servicio.
todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero también Josué, ¿verdad? Hablaba algo, dice, yo no quiero regresar allá. Lo que hacían mis padres, lo que hacían los antepasados, lo que se vivía en Egipto, lo que se vivía en el mundo, yo no quiero regresar ahí. Sino que yo decía de esta manera, yo no sé cuál va a ser su decisión. Yo no sé, ¿verdad?, cuáles son sus pensamientos. Yo no sé cuáles son sus dudas, pero yo sí estoy seguro que mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces es el tiempo de no regresar